Mi esposo le pegó una cachetada a mi mejor amiga solo porque miró mi pecho mientras amamantaba. James le soltó un golpe a Amy tan fuerte que le giró la cara, no más porque volteó a ver mi blusa durante la cena. Estábamos celebrando a nuestro bebé y yo estaba acomodándome la blusa para amamantar cuando Amy volteó. Tiré una broma. ¿Quieres probar? Y las dos nos reímos. Siempre hemos bromeado así. De repente James se levantó y sin más le dio un bofetón en la cara. Su cuerpo es mío. Solo yo puedo verlo. Soltó. El silencio se fue adueñando de todo. Amy se tocó la mejilla, con los ojos llenos de lágrimas, y se fue rapidísimo. Hasta su mamá salió a defenderlo. Él solo te está cuidando. Fui tras Amy y la encontré en el baño. La marca del golpe de James ya se le estaba notando. ¿Y si después te pega a ti?, me preguntó. Él jamás haría eso, respondí, pero las palabras se me atoraron en la garganta. Desde que me embaracé, James se ha puesto cada vez peor. Se enoja si alguien me ve, me hace cambiarme de ropa si no llevo algo flojito. Todo el tiempo dice que soy suya. Lo de Amy no quedó en marca. Pronto le salió un morete todo morado, verde, hinchado por media cara. Amy le dijo a todos que se había caído, nada más para que mi matrimonio no se hundiera. Y yo me quedé. Mi bebé tenía 4 meses. Yo sin trabajo porque James me obligó a renunciar, sin dinero, todo a su nombre. Dormía en el cuarto de la bebé y casi ni le dirigía la palabra. James, como si nada. Fue solo una cachetada, ni exageres. 3 noches después, llegó borracho justo mientras yo estaba dándole pecho a la bebé. Se me quedó viendo y explotó. «Tápate. ¿Y si alguien te ve? Estoy dándole de comer a nuestra hija aquí en la sala. Tu cuerpo es mío. Yo decido quién lo ve, lo toca, lo controla». Me agarró el brazo tan fuerte que me dejó otro moretón. La bebé empezó a llorar. «Mira nada más. Por tu culpa ya la hiciste llorar», me gruñó. Apenas se durmió, le marqué a Amy. Llegó en chinga, y cuando vio mi brazo, ni lo dudó. «Nos vamos de aquí. Ya». Agarramos lo básico. Cosas para la bebé, papeles, ropa. Dejé mi anillo junto con una nota. «No soy tu propiedad». Al rato James estaba que no vivía, entre gritos, llantos, amenazas y luego disculpas. Su mamá hasta me dijo que era terrible por dejarlo solo por un errorcito. Pero no fue solo uno. Le pegó a Amy y luego a mí. «Así son los hombres», repetían. «No, los hombres que golpean a una mujer son criminales». Amy me ayudó a meter la orden de restricción y la policía documentó todo con fotos. James fue notificado en su trabajo. Ahora pelea la custodia diciendo que yo estoy loca. Mi abogada me pidió que apunte todo. Cada vez que se aparece afuera del depa de Amy, cada mensaje, cada intento de molestarme en redes. Exagerada, destruyó a un buen hombre por nada. Hasta ayer me llegó mensaje de James, usando el número de un amigo. «Eres mía para siempre». Tomé captura de pantalla y se la mandé a mi abogada. Le contesté, «No soy propiedad de nadie». Pero hoy en la mañana todo cambió. Amy estaba haciendo desayuno cuando sonó su teléfono. Número desconocido. «Bueno», se le fue el color de la cara. «¿Cómo diste contigo?». Colgó, temblando. «¿Quién era?». «La ex de James, Rebecca, la de antes que tú. Nunca había oído de ella. Dice que tiene que advertirte. Ya viene para acá». 1 hora después llegó Rebecca, flaquísima, nerviosa, viendo para todos lados. «Me enteré de tu orden de restricción por amigos en común», me dijo. «Tengo que mostrarte algo». Sacó su cel. Fotos de golpes, ojos morados, labios partidos, denuncias, expedientes médicos. Así terminé yo. 3 años con James. Sentí un vacío en el estómago. Me rompió las costillas. Me fracturó la órbita del ojo. Siempre en zonas que tapa la ropa, a menos que perdiera el control. ¿Pero nadie? Sus papás me pagaron para desaparecer. $50,000, con un contrato de confidencialidad firmado, y largarme del estado sin poder volver a buscarlo jamás. Me mostró el papel. Ahí estaba la firma del papá de James. Ya lo han hecho antes. Lo volverán a hacer. ¿Y la orden de restricción? Yo también tuve una. Me enseñó una noticia en su teléfono. Mujer local desaparecida tras violar acuerdo de confidencialidad. Era su amiga Melissa, quien intentó advertirle a la siguiente novia después de Rebecca, y desapareció 2 días después. ¿Crees que James? Lo que creo es que su familia tiene plata y muchísimos contactos. Estoy arriesgándolo todo al venir a contártelo. Amy me apretó la mano. «Tenemos que irnos. Y no solo de aquí, de la ciudad». Rebecca asintió. «Esta noche, sin decirle a nadie a dónde te vas». Yo no lo podía creer. Justo entonces vibra mi celular. Es del abogado de James. «Mi cliente te ofrece $100,000 por la custodia total y tu firma en un acuerdo de confidencialidad. Tienes 24 horas para decidir». Rebecca se puso blanca. «Así empiezan. ¿Aceptas la lana o...?» No acababa la frase cuando la puerta del depa de Amy tronó. James estaba ahí, respirando fuerte. «La orden dice 150 metros», le dijo Amy. «Ya venció hace 1 hora. El juez la quitó. Mi abogado es bueno». Volteó a ver a Rebecca. «Rompiste tu acuerdo». Ella salió corriendo hacia la puerta de atrás. James no la siguió. Se me plantó enfrente. «Prepara lo de la bebé. Ya nos vamos a la casa». «No». Él sonrió. «Sí. O le pasa algo a Rebecca. Tú decides». Mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Foto del coche de Rebecca. Claramente la iban siguiendo. 5 minutos, me dijo James. «Decídete».
Me acerqué al portabebé donde dormía mi hija, su pecho subiendo y bajando tranquilito. Me temblaban las manos desabrochando el seguro y levantándola sin despertarla. Vi a James parado en la puerta sonriendo. Necesitaba tiempo, pensar cómo salir de ahí sin que le hicieran daño a Rebecca. O peor, Amy seguía junto a la cocina, petrificada, con los ojos como platos, buscando la forma de ayudarnos. Pero James no quitaba el cuerpo de la única salida real, bloqueándonos por completo. Abracé a mi niña y abrí la boca tratando de pensar una excusa para ganar minutos. Pero antes de decir nada, James sacó el celular y me enseñó la pantalla. Era un video en vivo, el interior de un coche. Por el parabrisas se veía el auto de Rebecca, las luces de freno en un semáforo. Alguien iba siguiéndola tan cerca que podía leer la placa. Sentí un hoyo en el estómago. Esto no era una amenaza vacía, era real. De verdad la tenían vigilada, esperando solo una orden de James. Las manos me temblaban más y mi hija empezó a inquietarse en mi pecho, captando mi miedo, como solo lo notan los bebés. Al ver ese video supe que no tenía salida. Rebecca puso en riesgo todo para advertirme, y ahora su vida estaba en mis manos. No podía arriesgarme a que le hicieran daño solo por mi miedo. Tragando saliva, como pude, le dije a James que aceptaba irme a casa con él si quitaba a quien seguía a Rebecca. Él sonrió aún más, hizo una llamada y solo pronunció 2 palabras. Luego me volvió a mostrar el video. El coche que venía detrás de Rebecca dio la vuelta en la esquina y desapareció. Sentí un alivio tan intenso que casi me marea, aunque al mismo tiempo me invadía el terror porque acababa de aceptar volver a esa casa, otra vez bajo su control. Amy por fin logró hablar y empezó a pelear conmigo. Decía que no podía irme con él, que mejor llamáramos a la policía, que debía haber otra salida. Pero yo ya me estaba moviendo, recogiendo la pañalera del sillón con las manos temblorosas, echando lo que fuera, pañales, toallitas, biberones, todo lo que pudiera agarrar rápido. James no me quitaba la vista de encima, chequeando cada uno de mis movimientos, igual que un animal cazando a su presa. Le seguía el rastro a mis manos mientras llenaba la bolsa. Por dentro me temblaba el alma, pero me obligué a parecer tranquila. Mi hija empezó a llorar, sintiendo toda la tensión, y la acuné como pude mientras seguía empacando. Amy seguía diciendo cosas, cada vez más angustiada y con la voz a punto de quebrarse. Me agarró del brazo y trató de jalarme hacia ella, lejos de James. La miré directo a los ojos y, despacito, le dije solo con los labios, «Llama a la policía». La vi parpadear y en ese instante entendió todo. Me soltó y se hizo a un lado. Me colgué la pañalera en el hombro y caminé hacia James cargando a mi bebé, que seguía llorando. Él puso su mano en mi espalda baja, marcando territorio, y me llevó directo a la puerta. Ni me atreví a voltear a ver a Amy, porque sabía que si la veía iba a romperme. El carro de James estaba ahí, el mismo sedán negro de siempre. Me abrió la puerta del copiloto y esperó a que me subiera. Acomodé a la bebé en su asiento atrás, y luego me subí yo adelante. Cerró la puerta de un portazo que sonó como cerrar una cárcel. James se sentó, encendió el coche y salimos del estacionamiento sin decir ni una palabra. Mi celular seguía en la bolsa y lo saqué con cuidado, tratando de que no se diera cuenta. Busqué el número de Rebecca entre mis mensajes y, con los pulgares temblando, escribí, «Sabe del NDA, te seguían. Escóndete en algún lugar seguro». Perdón, mandé el mensaje y lo vi salir, pero no fui lo suficientemente rápida. James volteó, me vio con el teléfono y me lo arrancó tan rápido que ni chance me dio de reaccionar. Ni revisó lo que había enviado, solo bajó la ventana y aventó mi celular a la carretera. Me giré de inmediato y vi cómo rebotaba contra el asfalto y se hacía pedazos, las partes saliendo volando por todos lados. Varios coches le pasaron encima y quedó destrozado. Ese celular era mi única forma de pedir ayuda, de buscar a Amy, de contactar a alguien. Y ahora ya no tenía nada. Estaba completamente incomunicada. James subió la ventana y siguió manejando tan tranquilo como si nada hubiera pasado. Mi hija se calmó y se quedó dormida otra vez en su silla, y yo veía pasar por la ventana las mismas calles de siempre, las que llevan de regreso a la casa de donde me había escapado apenas unos días antes. Sentía como si hubiera pasado una eternidad desde que dejé mi anillo y esa nota en la cocina. Al llegar, la casa seguía igual, misma fachada blanca, las persianas negras, el pasto perfectamente cortado por el jardinero que James paga. Pero esta vez, en el pórtico estaba Estelle, la mamá de James, arreglada como para una visita importante, con vestido y perlas. Nos sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Esos ojos fríos que solo sabían calcular y analizar, mirándome como quien ya resolvió un problema molesto. James estacionó y vino a abrirme la puerta. Saqué a la bebé, la apreté fuerte y caminamos juntos hacia la entrada. Estelle abrió todavía más la sonrisa y dijo que estaba feliz porque por fin había recapacitado. Dijo eso como si de verdad hubiera tomado una buena decisión propia, y no porque me obligaron a regresar a fuerzas. Me tocó el brazo y me empujó adentro, hablando sobre cómo la familia siempre tiene que estar unida en momentos difíciles. El olor también era el mismo, ese limpiador que usaba Estelle cada vez que venía a ayudarme. Todo estaba igual desde que me fui, los muebles, las fotos, incluso las cartas en la cocina. Pero lo que más náuseas me dio fue que Estelle me llevó directo al cuarto de la bebé, que estaba tal cual como antes. La cuna, el cambiador, el móvil,
Hasta sábanas limpias había puesto, y rellenó todo lo que faltaba como si nada hubiera pasado. Estaba parada ahí esperando que le agradeciera, orgullosa de sí misma. Puse a dormir a mi hija en la cuna y me quedé viéndola, y ese cuarto tan perfecto me daba escalofríos porque era una jaula. James apareció en la puerta, y Estelle lo miró con esa cara de aprobación que siempre le ponía. Él empezó con sus reglas y ella le daba el avión. Nada de celular, me dijo, ni computadora. No sales de la casa si no es conmigo. Ahora voy a trabajar desde aquí para vigilarte bien. Lo dijo tan tranquilo como si solo pusiera reglas normales de la casa, pero para mí era como si me sentenciara. Estelle nomás asentía, como si todo eso fuera cosa de todos los días. Yo solo escuché y acepté todo. Sí, ya entendí. Sí, así será. Sí, todo por el bien de todos. Pero ya estaba armando en mi cabeza mi propio plan. La llave extra debajo de la maceta de la puerta trasera, los horarios de los vecinos, cuándo salen y cuándo vuelven, el caminito de atrás que llega a la calle principal, la ventana de la lavandería que nunca cierra bien. Estaba guardando todo dato útil, porque en el fondo sabía que esto no podía durar para siempre. No iba a rendirme. Por ahora lo único que importaba era que mi hija estuviera a salvo. James parecía convencido de que yo cooperaría. Se fue a hacer llamadas y Estelle se quedó conmigo, ayudándome a guardar todo, sin dejar de hablar un segundo sobre lo mucho que la situación había mejorado y que James solo quiere lo mejor para ustedes. Yo solo asentía y me guardaba mis verdaderos pensamientos. Esa primera noche dormí en el cuarto de la bebé. Le dije a James que quería estar cerca de ella y me lo concedió. Cuando él se fue a su cuarto, arrastré el cambiador hasta la puerta. No era muy pesado, pero haría ruido si él intentaba entrar y me daría chance de reaccionar. Me acosté en la cama junto a la pared y me quedé viendo el techo por horas. Cualquier ruido me hacía brincar. La casa crujiendo, la calefacción prendida, un carro pasando. Cada uno de esos sonidos podía ser James viniendo a la puerta. Mi hija dormía plácidamente en su cuna, completamente ajena al peligro que nos rodeaba. Se oían sus pequeños ruiditos de bebé, suspiros suaves y movimientos apenas perceptibles. La observé bajo la luz tenue de la lamparita y, en ese momento, me juré a mí misma que lograría sacarnos de ahí. Esa noche casi no pegué el ojo. Cuando por fin lograba dormir, eran solo unos minutos antes de despertar angustiada, con el corazón a mil. Pero mi hija descansó toda la noche, segura en su cuna, y eso era lo que verdaderamente importaba. La mañana siguiente llegó en un suspiro. Alcancé a escuchar a James moviéndose abajo, preparando café y comenzando su rutina. Alimenté a la bebé y le cambié el pañal, haciendo las cosas de siempre, aunque, dadas las circunstancias, todo se sentía fuera de lugar. Luego, oí voces en la puerta principal, la de James y otra que al principio no identifiqué. Después escuché a Amy. Estaba exigiendo verme. Su voz sonaba fuerte y enojada. Me acerqué despacio hasta la parte alta de las escaleras con la bebé en brazos y me quedé escuchando. James respondía con toda la calma del mundo, asegurando que yo había regresado por mi propia voluntad y que no quería recibir visitas. Hablaba de una forma tan razonable y preocupada que casi podía convencer a cualquiera. Vi a Amy desde el barandal, parada en la entrada, y su cara lastimada se veía peor que la última vez. El moretón se había extendido y estaba aún más oscuro, pero no venía sola. Junto a ella estaba un hombre de traje que, al instante, reconocí como el detective Garza. Me di cuenta de que Amy debió llamar a la policía, tal como le pedí. Sentí una chispa de esperanza, pero aún así me quedé petrificada arriba, aguantando la respiración. El detective Garza dijo que necesitaba hablar conmigo en persona. James no pudo negarse sin levantar sospechas, así que se hizo a un lado y los dejó entrar. Lo escuché llamarme, diciéndome que bajara. Con el corazón saliéndose del pecho, me obligué a bajar las escaleras con mi hija pegadita al hombro. Amy me miró fijamente, y lo único que vi en sus ojos fue una pregunta clara. ¿Estás bien? Hice todo lo posible por no mostrar ninguna emoción en la cara. El detective Garza se presentó de manera formal, y me preguntó si estaba ahí en contra de mi voluntad. De inmediato vinieron a mi mente las palabras que James me había hecho practicar esa misma mañana. Le respondí al detective que estaba bien, que había decidido regresar a casa. Él insistió, así que le expliqué que antes estaba alterada y cometí errores, pero que ahora tenía la cabeza clara. Todo justo como James me había hecho repetir, pero mientras decía esas palabras, le lancé una mirada al detective Garza, intentando decirle la verdad con los ojos. Por favor, ve más allá de lo que digo. Date cuenta de que estoy mintiendo. Ayúdame. Pero no sabía si él lo entendería. Amy se veía a punto de gritar. Tenía los puños apretados a los costados, pero no soltó palabra. El detective Garza me hizo unas preguntas más y respondí todo según lo que James quería. Al final me dio su tarjeta, diciéndome que lo llamara si necesitaba algo, y luego él y Amy se marcharon. Los vi desde la ventana mientras volvían al coche del detective. Antes de subirse, Amy miró la casa por última vez y después desaparecieron. En cuanto se fueron, James estalló de furia. Ya no tenía la máscara de tranquilidad. Le vi toda la rabia contenida.
Iba y venía por la sala con las manos apretadas, como si tuviera ganas de romper algo. Tomó su teléfono y llamó a su abogado, Ashton Willis. Lo escuché hablar rápido, pintando a Amy como una loca obsesionada en arruinar nuestro matrimonio. Decía que nos acosaba, que llevó a la policía a la casa, que no aceptaba que yo había regresado porque quería. Las mentiras le salían tan fáciles que me di cuenta de que esto ya lo traía ensayado. Seguro ya lo había hecho antes, quizá con Rebecca, quizá con alguien más. Hablaba de denunciar a Amy por acoso y de pedir una orden de restricción. Asentía mientras escuchaba las indicaciones de Ashton al otro lado. Cuando terminó la llamada, me miró y me soltó esa sonrisa fría de siempre, diciéndome que Amy acababa de cometer el peor error de su vida. Abracé a mi hija con más fuerza y no dije nada, porque sabía que cualquier cosa solo empeoraría la situación. Me quedé ahí, escuchándolo, mientras por dentro ya planeaba mi siguiente paso. Al día siguiente, James salió temprano, supuestamente a ver a su abogado, y como si hubiera estado esperando la señal, Estelle llegó a los 10 minutos. Recorrió la casa revisando ventanas y puertas mientras yo alimentaba a la bebé en el cuarto de la niña. Se sentó frente a mí y empezó a hablar como si estuviera leyendo un guión, diciendo que el matrimonio requiere sacrificio y lealtad. Su tono era tan mecánico que parecía que ya había recitado ese discurso muchas veces. Habló de apoyar al esposo en los momentos difíciles y de cómo ahora las mujeres ya no saben lo que es el compromiso. Yo solo asentí y le seguí la corriente mientras la bebé tomaba la leche. De repente, Estelle mencionó que había aprendido todo eso cuando el papá de James estaba vivo. Dijo que a veces los hombres se desesperan y que nosotras, como esposas, tenemos que entenderlos. Mientras lo decía, se tocó la muñeca distraídamente, y fue entonces cuando noté una cicatriz blanca muy fina. Ahí entendí que James no inventó esta forma de ser, la aprendió de su papá. Estelle se quedó y lo justificó, y ahora quería que yo hiciera lo mismo. Sentí escalofríos, pero logré mantener la cara tranquila, y le agradecí su consejo. Apenas se fue Estelle, acosté a la bebé para su siesta y fui al closet a buscar cobijas extra. Al alcanzar el estante más alto, tropecé con algo duro en un rincón. Era una tablet vieja cubierta de polvo que alguien olvidó ahí. Las manos me temblaban cuando la prendí, pero la batería estaba muerta. Busqué el cargador en un cajón y la conecté. A los 20 minutos por fin encendió y todavía tenía internet. Abrí el correo y, con el corazón dándome golpes en el pecho, redacté un mensaje para Verity, usando frases que no levantaran sospechas si James llegaba a encontrarlo. Le escribí sobre revisar los expedientes médicos de la niña y detalles de la casa, y de los horarios de James, que solo Verity entendería como una petición de auxilio. Mandé el correo y vi cómo se enviaba. Después borré el historial y limpié el caché del correo. Apagué la tableta y la escondí. Encontré un elefante de peluche grande en el estante. Abrí con cuidado una costura en la espalda, metí la tableta adentro y lo cosí de nuevo usando hilo de mi costurero. El elefante quedó de nuevo en su lugar, viéndose igual de tierno e inocente que siempre. Los siguientes 2 días pasaron igual de sofocantes. James instaló su laptop en la mesa del comedor y trabajaba desde ahí, dándole vista perfecta a la cocina y al pasillo que llevaba al cuarto de la niña. Cada vez que me movía, él levantaba la mirada y no me quitaba los ojos de encima. Cambiaba pañales, preparaba biberones y hacía la lavandería, siempre sintiendo su mirada encima. Estelle llegaba todas las tardes con comida hecha por ella. Acomodaba los platos en la barra y me decía lo bien que me veía, que hasta me veía con más color y que la casa ahora se sentía cálida, con vida. Comentaba que ese era mi lugar, al cuidado de mi familia. Yo solo le sonreía, le daba las gracias por la comida, le echaba flores a su sazón y le decía que sí, que estar en casa me sentaba bien. Pero dentro de mí, una rabia densa iba creciendo, como si fuera presión acumulada a punto de explotar. Cada sonrisa me dolía como si tragara vidrios. Cada gracias me sabía a veneno. Todo lo guardé para adentro, interpretando el papel que ella quería ver. Al tercer día, alguien tocó la puerta. James contestó y escuché la voz de una mujer que dijo ser del Servicio de Protección Infantil y que venía a hacer una visita de rutina. James, súper cortés, la invitó a pasar. Ella se presentó y explicó que solo necesitaba ver que el bebé estuviera bien y que la casa fuera segura. James no se despegó de mí ni un segundo toda la visita. La trabajadora social empezó a preguntar sobre horarios de comida y rutinas de sueño. Aunque las preguntas iban para mí, James respondió casi todo. Nos pidió ver el cuarto del bebé, así que la subimos. Se fijó en la cuna, la mesa para cambiar, y preguntó si podía cargar a la niña. Le pasé a mi hija y vi cómo la revisaba con delicadeza. Buscaba señales de descuido o maltrato, pero no encontró nada. Me la regresó y me sonrió. Le dijo a James que se notaba que era una casa llena de cariño. Cuando estaba por irse, se tropezó un poco y, para no caerse, se apoyó en mi brazo. Sentí que me apretó algo de papel en la mano y lo cerré rápido. Ella se disculpó y bajó las escaleras. En cuanto se fue, fui directo al baño y abrí el papelito. Con letra chiquita decía, se está organizando ayuda. Lo tiré al inodoro y me lavé las manos 2 veces. Esa tarde, mientras la niña dormía la siesta, estaba arreglando el cuarto y me topé con un aparato negro, muy pequeño, detrás del monitor del bebé. Era como del tamaño de una moneda, con un foquito rojo. Lo levanté y lo revisé con cuidado. Era una grabadora. Sentí cómo se me revolvía el estómago.
Me puse a buscar y encontré otra escondida entre los libros de la estantería y una tercera, pegada bajo la mesa para cambiar pañales. James había estado grabando todo lo que yo decía en ese cuarto, cada llamada que intentara hacer, cualquier conversación con quien entrara. Volví a dejar cada aparato exactamente donde estaba. Desde ese momento, solo hablaba de la bebé o de cosas de la casa, si estaba en la recámara o en lugares donde pudiera haber micrófonos. Mis pensamientos los mantenía bien guardados. Ya aprendí que ahí él no podía llegar ni controlarme. Esa tarde, mientras James se bañaba, sonó el teléfono de la casa. Corrí a contestar para que la bebé no se despertara. Era Rebecca, hablándome en susurros. Me dijo que estaba escondida, pero que ya le había mandado pruebas al detective Garza antes de desaparecer. Me explicó que la familia de James tenía un abogado de nombre Ashton Willis, experto en hacer desaparecer problemas. Iba a decirme algo más, pero la llamada se cortó. Me quedé viendo el teléfono. Ashton Willis. Ese nombre lo tenía que recordar. Esa noche, James llegó con flores, unas rosas rosas en un florero de cristal. Las puso en la barra de la cocina y me dijo que sentía haber sido tan duro últimamente. Me aseguró que me amaba, que solo de pensar en perderme se volvía loco. Me abrazó fuerte y me besó la frente, sus manos suaves en mi espalda. Supe que era justo lo que me había contado Rebecca, el ciclo del abuso, la explosión, después el arrepentimiento, la famosa luna de miel donde todo es perfecto y luego la tensión vuelve a acumularse hasta el siguiente estallido. Yo estaba justo en esa parte. Me acurruqué en su abrazo y le dije que lo entendía, que yo también lo amaba. Decir mentiras se volvió más sencillo de lo que quisiera admitir. En los días siguientes, empecé a hacer todo tal y como James quería. Pedía permiso para todo. Me ponía la ropa que él escogía. Yo misma iniciaba el cariño y me mostraba feliz cuando me tocaba. Le cocinaba sus platillos favoritos y mantenía la casa impecable. Estelle notó el cambio cuando vino. Hasta me dijo, con ese tono de aprobación, que ahora sí parecía una esposa como Dios manda, que al fin había aprendido. Yo solo sonreía y le agradecía sus consejos, pero por dentro estaba atenta a todo, fijándome en a qué hora salía y entraba James, cuándo venía Estelle, qué puertas tenían llave, cuáles ventanas estaban conectadas a la alarma. Ellos creían que yo estaba quebrada, pero en realidad estaba juntando toda la información necesaria. Nos tocaba llevar a la bebé al chequeo del pediatra. James nos llevó y se quedó en la sala de espera. Cuando nos llamaron, quiso pasar con nosotras, pero la enfermera le explicó que solo podía entrar uno por cuestiones de espacio. Dudó, pero terminó sentándose de nuevo. Fui con la bebé siguiendo a la enfermera y mientras la pesaba, aproveché para entregarle un papelito que escribí esa mañana, justo cuando tomó el expediente de la niña. La enfermera me miró sorprendida, pero asintió y guardó la nota. Ahí decía que estaba retenida contra mi voluntad y di los datos de contacto de Verity. Solo recé porque sí hiciera algo y no lo tirara a la basura. Cuando terminó la revisión, me confirmó que la niña estaba perfecta. Salimos y en cuanto James me vio se paró, me puso la mano en la espalda baja y fuimos al coche. 3 días después llegó Ashton Willis a la casa. James me pidió que subiera mientras ellos platicaban de negocios. Me llevé a la bebé y cerré la puerta del cuarto, pero luego regresé y me senté calladita en lo alto de las escaleras para escuchar desde ahí. Alcancé a oír cómo Ashton le explicaba su estrategia para la custodia, que en el juzgado familiar casi siempre los jueces se van por el lado del papá, más si la mamá parece inestable. Planearon obtener declaraciones de Estelle sobre mi supuesto comportamiento errático. Hablaron de mi historial de salirme de la casa y hacer acusaciones sin fundamentos. Y James hasta añadió que últimamente estaba muy deprimida por el posparto. Discutieron exámenes médicos, evaluaciones psiquiátricas. Ashton decía que con eso podían hacer parecer que yo no estaba en condiciones mentales para quedarme con nuestra hija. Los escuché planear cómo quitármela y cómo acabar con mi reputación. Cada palabra era otro clavo al ataúd que estaban preparando para mí. Regresé a la recámara antes de que todo terminara y abracé con todas mis fuerzas a mi bebé, que seguía dormida en mis brazos. Al día siguiente, ya por la tarde, Estelle llegó con 3 álbumes de fotos enormes bajo el brazo. Ni preguntó, se metió directo a la sala y los puso en la mesa de centro. James me dijo que me sentara con su mamá a escuchar, así que con la bebé cargada fui y me acomodé junto a Estelle, que abrió el primer álbum. Empezó a pasar las páginas y solo salía James de niño, siempre en fiestas de cumpleaños llenas de globos y decoraciones, o en fotos de la escuela, sonriendo mostrando todos los dientes. Las vacaciones familiares en la playa, parques de diversiones. Estelle iba señalando cada foto y me contaba, perfectamente ensayado, lo buen niño que era, que jamás hacía berrinches, que siempre prestaba sus juguetes, que lloraba si veía a un animalito lastimado. Se notaba que tenía bien practicado el discurso. Seguramente lo ha dicho 1000 veces. Yo nomás asentía y hacía sonidos para que pareciera que ponía atención. Luego abrió el segundo álbum y salió James adolescente, igual, todo sonrisas y apariencia perfecta. En una de las páginas se veía una foto familiar de alguna fiesta. James estaba al lado de su papá. Me quedé viendo al hombre de la foto. Tenía la misma complexión, la misma quijada, hasta la misma forma de pararse, con los hombros hacia atrás. Pero lo que me congeló fueron los ojos, fríos, vacíos, aún con la sonrisa.
exactamente los mismos ojos que James me ponía ahora cuando me miraba. Estelle seguía, fascinada, hablando de su hijo maravilloso, pero yo solo podía mirar esa foto de su papá, y de pronto lo entendí, como si me cayera un balde de agua fría. A James le enseñaron a ser así, no lo inventó solo. 2 días después, James me pidió que limpiara su oficina. Él se sentó en la mesa del comedor donde podía ver el pasillo mientras yo trabajaba. Agarré los productos de limpieza y me metí. Como él esperaba, empecé con los libreros. Después pasé al escritorio, limpié la superficie y abrí el cajón de arriba para pasarle un trapo por dentro. Estaba repleto de papeles, escrituras de propiedad, documentos legales. Saqué uno con cuidado. Era de una casa en otro estado. Seguí buscando. Otra escritura de una cabaña en la sierra. Y una tercera propiedad en un estado diferente. Me temblaban las manos mientras le tomaba fotos a cada página con la tableta que había escondido en el cesto de limpieza. De pronto, encontré una carpeta marcada como acuerdos. La abrí y eran hojas y hojas de acuerdos legales, pagos a gente sin nombre, cláusulas de confidencialidad. Las cantidades me mareaban. 50,000 aquí, 75,000 allá, 100,000. Todas firmadas por el papá de James hace años, y algunas más recientes con la firma de James. Le tomé foto a todo lo que pude. El corazón me latía tan fuerte que estaba segura que James me oía desde el comedor. Dejé todo tal cual lo encontré, acomodado y el cajón cerrado exactamente igual. Terminé de limpiar y me llevé mis cosas. James levantó la vista de su laptop. Yo guardé cara de póker y me fui directo a la cocina. Al día siguiente por la mañana, tocaron durísimo la puerta. James abrió. El detective Garza estaba en el pórtico con 2 policías uniformados. Traía una orden en la mano. Yo los veía desde lo alto de las escaleras. James leyó la orden bien serio, apretando la quijada. Luego se quitó para dejarlos pasar, siempre con una voz tranquila y educada, preguntando qué buscaban. El detective Garza mencionó que tenían evidencia de amenazas e intimidación, que necesitaban revisar la casa y los carros. James asintió como si le diera igual, como si no tuviera cola que le pisaran. Corrí al cuarto del bebé y desde la ventana miraba el camino de entrada. 2 policías registraban el coche de James, abrieron la cajuela, revisaron debajo de los asientos. Uno de ellos sacó una bolsa de evidencias y guardó algo, luego otra. Al final conté 4 bolsas antes de que terminaran con el carro. El detective Garza subió y tocó la puerta del cuarto del bebé. Abrí cargando a la niña. Me clavó la mirada un buen rato y me preguntó si estaba bien. Le dije que sí. Me preguntó si estaba ahí porque yo quería. Le contesté que sí, porque James estaba justo parado en el pasillo, atrás de él, viéndolo todo. Pero los ojos del detective me dejaron claro que sabía que mentía. Y de todas formas no podía hacer nada. Revisó rapidísimo el closet, debajo de la cuna, y se salió. Estuvieron un ratote más abajo hasta que por fin la puerta principal se cerró. Me asomé por la ventana y los vi irse en las patrullas, llevándose las bolsas. Y por primera vez en días, sentí algo que se parecía a la esperanza. James entró casi de inmediato al cuarto del bebé apenas se fueron. Cerró la puerta, le puso seguro y se acercó hasta quedar pegado a mí, tanto que podía olerle el aliento a alcohol aunque ni era mediodía. Habló bajito, con la voz helada, y me preguntó qué le había dicho a la policía. Temblando, le respondí que no les había hablado desde la primera vez que vinieron. No pude evitar que se notara el miedo en mi voz. Se acercó aún más y me preguntó si estaba segura. Asentí con lágrimas corriéndome por la cara. No las pude detener. Sabía que mi miedo era evidente porque era real. Me estudió la cara un buen rato y luego se hizo para atrás. Me dijo que me lavara la cara, quitó el seguro y salió. Me quedé sentada en el piso, abrazando al bebé, con todo el cuerpo temblando. Había estado tomando. Había estado tan cerca y decidió no pegarme. Eso me dio hasta más miedo que si lo hubiera hecho. 1 hora después llegó el coche de Estelle. Casi corrió hasta la puerta. La oí en la cocina, su voz aguda y apurada. Yo había dejado el monitor del bebé prendido a propósito y lo escondí donde nadie lo viera. Me quedé escuchando en el cuarto cada palabra. Estelle decía que el abogado de la familia estaba hechos bolas de preocupación, que el detective Garza ya estaba investigando a fondo y que no solo había contactado a Rebecca, sino a otras 3 mujeres que también firmaron acuerdos y aceptaron dinero. James preguntó si alguna estaba hablando y Estelle dijo que no sabía todavía, pero el abogado pensaba que pronto todo podía salir a la luz y debían estar preparados. La voz de James se endureció. Contestó que ya habían manejado esto antes y que lo volverían a hacer si era necesario. Estelle le recordó que su papá ya no estaba para sacarles las papas del fuego. James le contestó que él podía encargarse de sus propios problemas. Fue ahí donde Estelle soltó una frase tan fuerte que tuve que repetirla en mi mente para asegurarme de haberla oído bien. Dijo que eran 3 mujeres más, aparte de Rebecca. En total 4 víctimas antes que yo. Ese número me revolvió el estómago. Más tarde, James me dijo que podía llamar a Amy. Se sentó pegado a mí en el sillón cuando marqué y puso la llamada en altavoz para escuchar todo. Amy respondió al primer timbrazo y de inmediato noté en su voz lo cansada que estaba. Le pregunté cómo se sentía y me contestó que bien, aunque un poco agotada. Le dije que yo me encontraba bien, que había regresado a casa para tratar de arreglar las cosas. Le agradecí todo su apoyo, pero le expliqué que James y yo teníamos que resolverlo por nosotros mismos, como pareja. Decirle eso me supo amargo.
Amy se quedó callada unos segundos y luego me dijo que lo entendía, que podía contar con ella si necesitaba algo. Le agradecí y le prometí llamarla pronto. Justo antes de colgar, Amy me confesó que últimamente había estado recibiendo unos mensajes rarísimos de números desconocidos, donde le advertían que no se metiera y que dejara de intervenir. Volteé a ver a James y su cara reflejaba pura preocupación. Él le preguntó si ya había reportado los mensajes a la policía. Amy dijo que sí. James dijo que estaba perfecto y que ante cualquier cosa no dejara de denunciar el acoso. Nos despedimos y en ese momento James me quitó el teléfono y lo apagó de inmediato. Me dijo que lo había hecho muy bien. Al día siguiente, como a las 2 de la tarde, llegó a la casa una mujer totalmente desconocida para mí. Tocó el timbre y James fue a abrir. Ella se presentó como una vieja amiga de la familia. Dijo que se había enterado de que James se casó y pasó a felicitarlo. James la invitó a pasar, y su manera de hablar era exageradamente amable, casi fingida. Entonces Estelle bajó enseguida y apenas vio a la mujer, se puso tensa. Pasaron todos a la sala, pero yo me quedé en la cocina, aunque desde ahí podía oír lo que decían. La voz de la mujer se me hacía extrañamente familiar, aunque estaba segura de que no la conocía. Empezó a hablar de los impuestos prediales y preguntó por la cabaña, pero Estelle se adelantó y sugirió que mejor platicaran en privado. Se fueron a la oficina de James. Me acerqué sigilosamente a la puerta y alcancé a escuchar a Estelle preguntando sobre los pagos. La mujer dijo que la policía la había buscado la semana pasada para preguntarle sobre un acuerdo que firmó hace años. James intervino diciendo que ellos se encargarían de todo, pero la voz de la mujer cambió y se puso dura. Dijo que había guardado silencio durante 5 años, pero preguntó si de todos modos el detective Garza estaba removiendo todo. Dijo también que no pensaba ir a la cárcel por culpa de ellos. Estelle entonces le ofreció más dinero, pero la mujer soltó una risa amarga y dijo que de nada le servía el dinero si iba a acabar como las demás. Se fue enseguida. Yo me regresé rápido a la cocina antes de que salieran de la oficina, pero era claro lo que estaba pasando. Otra víctima, otra mujer que se había quedado callada a cambio de dinero y ahora, muerta de miedo, venía a advertirles. Esa noche, mientras lavaba los platos, James se me acercó por detrás y me tocó el hombro. Todo mi cuerpo se puso rígido. Sentí que me ahogaba y la visión se me cerró. El ataque de pánico fue tan repentino que ni siquiera pude disimularlo. James lo notó enseguida. Me tomó del brazo y preguntó, ¿qué te pasa? Pero fui incapaz de contestar. Ni siquiera podía respirar. Me soltó y me desplomé sobre la barra. En ese momento entró Estelle a la cocina. Me miró batallando por aire y luego volteó a ver a James. Dijo, evidentemente no está manejando bien el estrés. Necesita ayuda, tal vez medicamento para la ansiedad. James estuvo de acuerdo y dijo, deberíamos hacer una cita con un doctor que la evalúen. Al fin logré estabilizar mi respiración y les aseguré que estaba bien, solo muy cansada. Estelle me dio una palmada en la mano y me dijo, a muchas mamás primerizas les cuesta. No tiene nada de malo necesitar medicamento. En ese instante entendí perfecto lo que estaban haciendo. Estaban armando una historia, construyendo el camino para dejarme como inestable, creando evidencias para usar en un juicio. Me forcé a sonreír y dije, a lo mejor tienes razón, lo voy a considerar. Por dentro, lo único que sentía era una enorme necesidad de salir corriendo. Al día siguiente, en la tarde, James y Estelle salieron al jardín a revisar algo. Desde la ventana de la cocina pude verlos, y aprovechando que estaban lejos, corrí a la nursery, saqué la tableta de su escondite en el oso de peluche, y con las manos temblando, abrí el correo dirigido a Verity. Escribí todo lo que acababa de escuchar, lo de las otras 3 mujeres, además de Rebecca, que firmaron acuerdos, las propiedades en 3 estados, incluida la cabaña en la montaña, la visita de la mujer el día anterior, la conversación sobre el detective Garza y la preocupación de Estelle porque los descubrieran, los micrófonos y cámaras que había encontrado por toda la casa. Adjunté las fotos de los papeles legales que tomé de la oficina de James e incluí todos los nombres que había alcanzado a escuchar. Después borré el historial, la carpeta de enviados y me aseguré de no dejar ningún rastro de haber estado en línea. Volví a guardar la tablet en el oso y lo dejé igualito que antes. Bajé a la planta baja justo cuando James y Estelle entraban por la puerta trasera. James preguntó qué hacía y le contesté que solo estaba revisando al bebé. Me creyó sin sospechas, así que logré salirme con la mía. 2 días después llegó una mujer vestida de traje gris. Se presentó como la mediadora que el juzgado había asignado para evaluar la custodia. James la recibió casi como si fuera una invitada de honor. Le ofreció café, le enseñó la casa, la nursery, los juguetes del bebé y hasta las fotos familiares en la pared. Habló de cuánto amaba ser papá, de que trabajaba desde casa para no perderse nada y de lo mucho que le preocupaba mi bienestar. La mediadora le preguntó qué le inquietaba de mí y James suspiró antes de contestar. Ha estado actuando extraño desde que nació el bebé. Un día se fue sin avisar y me ha acusado de cosas horribles, como si yo fuera capaz de hacerle daño.
Parece paranoica y ansiosa todo el tiempo. Lo dijo con tal calma y convencimiento que sonaba creíble. Luego la mediadora pidió hablar conmigo a solas. Nos sentamos en la sala y me preguntó cómo me sentía. Intenté parecer tranquila y estable, pero estaba agotada de tanto miedo, de fingir que todo estaba normal y de cuidar cada palabra. Mis respuestas fueron planas, como si me hubiera vaciado por dentro. Noté cómo la mediadora tomaba nota, mirándome como quien va palomeando síntomas, tachando casillas de conducta inestable. Al salir, yo ya sabía exactamente lo que iba a decir su reporte, que James era un papá preocupado y yo parecía estar batallando. La verdad no tenía importancia, solo lo que ella había visto en esa visita, que por supuesto era justo lo que James quería que viera. 2 días después, mientras le daba de comer al bebé en la nursery, sonó el teléfono de la casa. James contestó abajo y noté cómo se le cambiaba la voz, poniéndose serio y empático. Me llamó y me pasó la bocina. El detective Garza necesita hablar contigo. Tomé el teléfono temblando y la voz del detective, muy formal, me informó que la noche anterior, a Amy la habían atacado afuera de su departamento. 2 hombres la golpearon tan fuerte que acabó en urgencias, con el brazo fracturado y llena de moretones. Antes de irse, le advirtieron que dejara de meterse en matrimonios ajenos y la dejaron tirada, sangrando, en la banqueta. Sentí un hoyo en el estómago y la cabeza me empezó a dar vueltas. Volteé a ver a James, que ya estaba parado en la puerta, observándome como si de verdad le preocupara algo. Tenía la ceja fruncida y la cara de preocupación perfecta. ¿Amy está bien?, preguntó, actuando súper indignado por lo peligrosa que se había puesto la ciudad. Yo ya sabía que todo era puro teatro, porque él había planeado todo esto. El detective Garza me aseguró que Amy estaba estable y recuperándose, pero quería que supiera exactamente lo que había pasado. Apenas colgué, James se me acercó, puso la mano en mi hombro y soltó un: siento mucho lo de tu amiga. Sentí escalofríos con solo sentirlo tan cerca, pero fingí que todo estaba bien y no me quité. Ese mismo día, ya que James estaba encerrado en su oficina y Estelle en la cocina, fui al baño y de reojo noté algo raro en el techo, un puntito negro justo donde no debería haber nada. Me subí al inodoro para asomarme y casi se me para el corazón al ver una diminuta cámara escondida en el detector de humo. Corrí a revisar mi cuarto y allá encontré otra en el librero, dirigida derechito a la cama. Se me doblaron las piernas y tuve que sentarme para no caerme. James había grabado absolutamente todo, cada vez que daba pecho, cada cambio de ropa, todos esos ratos privados que según yo eran solo míos. Sentí un asco tal que apenas alcancé a llegar al baño antes de vomitar, pero por nada del mundo podía dejar que él supiera que las había encontrado. Jalé la palanca, me lavé la cara y fingí como si nada, todo el tiempo sintiendo cómo me vigilaba desde sus malditas cámaras. Cada movimiento me hacía sentir exhibida y sucia. Hasta cambié el pañal del bebé sabiendo que me estaba viendo. Me vestí en el closet con la sospecha de que también podía mirarme. Mi propia casa se volvió una cárcel. Ya ni mi cuerpo sentía como mío. 3 días después, justo mientras estábamos comiendo, llegó un notificador legal a la puerta. James recibió los papeles y no tardó ni 2 minutos en ponerse rojo de coraje mientras los leía. Verity por fin había logrado que se programara una audiencia de emergencia y él tenía que ir al juzgado en 3 días. Azotó los documentos sobre la mesa con tal fuerza que hasta los platos temblaron. Estelle, que no perdía detalle, los juntó y se puso a revisarlos con esa expresión cada vez más rígida. James se plantó frente a mí y preguntó cómo es que mi abogada había conseguido tanta información sobre la casa y nuestra rutina. Habló en un tono grave e intimidante. Yo no mostré ni una pizca de emoción y simplemente le dije que no sabía nada, que ni he podido hablar con nadie. Por dentro, moría de miedo de que se diera cuenta del iPad que tenía escondido en el osito de peluche. Me sostuvo la mirada durante lo que se sintió como una eternidad, obligándome a no parpadear. Al final, apartó la vista y le pidió a Estelle que llamara ya a Ashton Willis. Esa misma noche, Estelle agarró sus maletas y se fue a instalar en el cuarto de visitas. Me dijo, toda sonriente, que iba a quedarse hasta después de la audiencia para echarme la mano con el bebé y apoyarme. Pero yo sabía perfectamente a lo que venía, a vigilarme día y noche. Perdí los pocos momentos de privacidad que tenía cuando James estaba ocupado o dormido. Estelle no me quitaba los ojos de encima, siguiéndome de un cuarto a otro, sentándose en el cuarto del bebé mientras yo lo alimentaba, parándose afuera del baño. Y ahí entendí que no solo estaba tapando lo que hacía James, sino que era cómplice y tenía como misión mantenerme bien controlada. Querían a fuerza que terminara siendo la esposa perfecta y obediente para que su hijo pudiera tener esa familia ideal que tanto soñaba. Cada día que se acercaba a la audiencia, James se ponía peor. Empezó a emborracharse todas las noches en la sala, botella en mano, despotricando contra las esposas malagradecidas y abogadas metiches que no entienden la importancia de la familia. Sus gritos iban subiendo de tono mientras avanzaba la noche. Yo apenas me animaba a salir del cuarto del bebé, y siempre con seguro puesto, escuchando todo por la puerta cerrada. 2 veces ya subió a golpear la puerta, exigiendo que le dejara ver a su hija. La primera vez gritaba que la niña era suya y que nadie se la podía quitar. La segunda solo se dedicó a pegarle a la puerta hasta que toda la madera temblaba. En ambas ocasiones Estelle logró tranquilizarlo, hablándole bajito
y lo convencía de irse de regreso a la planta baja. Yo me quedaba sentada en el suelo, espalda pegada a la puerta y bebé en brazos, rezando porque la cerradura aguantara. La noche antes de la audiencia, James entró en el cuarto del bebé después de que la acosté. Arrimó una silla y me empezó a dictar todo lo que tenía que decirle a la jueza, que tuve depresión posparto tras el parto, que me fui porque estaba mal, y que regresé porque me di cuenta de que mi familia me necesitaba, que yo quería luchar por nuestro matrimonio. Me obligó a repetirlo una y otra vez, y si me trababa o se me quebraba la voz, tenía que empezar de nuevo. Así estuvimos más de una hora hasta que logré decir todo sin que se me salieran las lágrimas. Cuando por fin terminó, ya no me quedaba ni voz. Se levantó y salió, pero escuché cómo cerró la puerta con seguro desde afuera. Había puesto una cerradura nueva que solo se abría desde el pasillo. Me quedé ahí encerrada con mi hija dormida, sin poder salir hasta que a él se le antojara. Esa noche no pegué ojo. Me la pasé en la mecedora, viendo a mi hija respirar, tratando de hacerme fuerte para lo que venía. Ya en la mañana, fuimos al juzgado. Yo iba rodeada por James y toda su familia. Estelle me llevaba casi del brazo por el estacionamiento, y James no me soltaba la espalda, llevándome hasta adentro. Afuera de la sala estaba Ashton Willis, que me jaló a un lado para repasar mi declaración por última vez. Me pidió que me mantuviera tranquila, que hablara claro y nunca olvidara que yo quería recuperar a mi familia. Sentía la presencia de James junto a mí. Casi podía sentirle el calor. Pronto abrieron las puertas y entramos. La jueza era una señora de pelo gris, perfectamente recogido. Nos miró por encima de los lentes mientras nos acomodábamos. Verity estaba justo al frente. Cuando me vio, abrió los ojos como plato, y seguro que era por cómo me veía. No había dormido nada, casi no comía, y traía la ropa colgándome por lo mucho que bajé de peso por el estrés. Cuando la jueza me pidió que me acercara, caminé con las piernas temblorosas. Me preguntó de frente si me tenían contra mi voluntad. Miré a James, sentado ahí, con esa carita tan bien ensayada de preocupación. Luego volteé a ver a Ashton Willis, todo elegante con su traje carísimo, y esa sonrisa de seguridad que solo la gente así puede tener. Vi a Estelle, que no me quitaba la mirada de encima, con esos ojos fríos que me advertían de todo. Después busqué a Verity, y me encontré con su aprobación callada, ese pequeño asentimiento de cabeza que me animó. Abrí la boca y lo que dije no era nada de lo que James me hizo practicar una y otra vez. Le confesé a la jueza que en mi propia casa estaba como prisionera, que había cámaras grabándome en el baño y la recámara, que unos tipos enviados por James atacaron a mi amiga, que antes de mí hubo otras mujeres obligadas a firmar acuerdos de silencio, que hasta la mamá de James estaba de su lado para tenerme atrapada, y que tenía miedo por mi vida y la de mi hija. Vi cómo, mientras hablaba, a James se le desmoronaba toda la apariencia perfecta, y la preocupación de su rostro se transformaba primero en sorpresa y luego en un coraje impresionante. Se paró de repente, pero Ashton Willis lo detuvo sujetándole el brazo. La jueza pidió silencio levantando la mano y empezó a preguntarme más. Contesté todo con la verdad y me fui llenando de fuerza mientras hablaba. Le conté sobre Rebecca y el acuerdo de confidencialidad, sobre los papeles que encontré, sobre las grabaciones que se llevó la detective Garza, sobre todo lo que antes me aterraba decir. Noté cómo la jueza iba endureciendo el semblante con cada cosa que le contaba. Cuando terminé, ordenó una investigación inmediata y me dio la custodia temporal ahí mismo. Instruyó una nueva orden de restricción y pidió que los guardias de la corte me protegieran. James se abalanzó sobre mí gritándome que yo era su esposa, que le pertenecía y que no podía hacerle eso, y tuvo que intervenir la seguridad porque ni así se calmaba. Al final, 3 guardias lo detuvieron. Verity me jaló del brazo y salimos corriendo por una puerta lateral. Todavía seguía escuchando a James gritar amenazas mientras cruzábamos un pasillo trasero. En la salida, la detective Garza nos esperaba con la patrulla lista. Verity me subió a mí y a la bebé en el asiento de atrás y me dijo que nos veríamos en el refugio. Cuando nos alejamos, todavía podía oír los gritos de James dentro del juzgado. La detective Garza manejó rápido por las calles y yo no soltaba a mi hija, intentando entender que ahora sí habíamos logrado salir. Nos llevó directo a un refugio para víctimas de violencia familiar, hasta el otro lado de la ciudad. Desde fuera parecía una casa normal, pero tenía cámaras y puertas reforzadas. Nos abrió la puerta una mujer que se presentó como Madison Cooley, directora del refugio. Transmitía confianza y amabilidad, y me dio un apretón de manos que te hacía sentir segura. Nos metió a un cuarto privado y ahí nos explicó todas las reglas. Nadie podía saber que estábamos ahí. No se permitían visitas sin permiso, nada de redes sociales, 0 contacto con James o su familia, y protocolos de seguridad para entrar y salir. También ofrecían ayuda legal y psicológica. Mientras Madison platicaba, sentí cómo se me venía encima todo el miedo y la tensión de las últimas semanas, y no pude evitar echarme a llorar, sin poder parar. Madison me abrazó mientras yo soltaba el llanto con mi hija en brazos. Era la primera vez, en semanas, que estábamos detrás de una puerta que James no podía abrir ni controlar. Al fin, aunque fuera solo por ese momento, estábamos seguras. Madison me dejó desahogarme todo lo que necesitara, y después nos instaló en una recámara chiquita con una cuna lista. Me trajo agua, pañuelos, y me recomendó descansar. Cuando salí de la ducha, ya tranquila, me senté en la cama abrazando a mi hija,
y sentí una paz que hacía mucho no sentía. Más tarde esa noche, Madison llegó con un celular nuevo con número restringido e imposible de rastrear. Le hablé a Amy y contestó apenas escuchó sonar el teléfono, y en cuanto oyó mi voz, se echó a llorar. Noté el alivio y el miedo por todo lo que nos había pasado en cómo me hablaba. Me contó del ataque, del brazo roto y las costillas lastimadas, pero también dijo que ya le había dado toda su declaración a la detective Garza y que estaba dispuesta a testificar por todo lo que vio, pase lo que pase. Le dije lo valiente que era por todo lo que había hecho por mí, aunque eso la metiera en problemas. Y me contestó que para eso están los amigos de verdad, que lo haría 1000 veces sin dudar. Charlamos hasta que se le fue la batería al celular y tuve que colgar. Acosté a mi hija en la cuna y la vi dormir bajo la luz tenue del pasillo, y por primera vez desde que regresé a la casa de James, me permití creer que sí podíamos salir adelante. Al día siguiente, la detective Garza volvió al refugio con un folder lleno de papeles y una grabadora. Madison nos llevó a una oficina pequeña con una mesa y un par de sillas. El detective se sentó frente a mí y empezó a tomar notas conforme le contaba todo desde el principio. Hablé casi 3 horas seguidas mientras él apuntaba cada cosa. Le platiqué sobre las cámaras escondidas en la recámara de la bebé y en el baño, la documentación que encontré en la oficina de James sobre sus propiedades y asuntos legales, cómo le saqué fotos a las páginas con una tablet oculta antes de volver a dejar todo en su lugar. El detective Garza me hacía preguntas súper precisas: fechas, horarios, dónde encontré la primera cámara, en qué cajón estaban los papeles, qué decían exactamente los documentos. Le respondí todo lo que logré recordar. Mi hija dormía a mi lado en su portabebé. Al terminar, tenía ya la garganta seca y las manos me temblaban. El detective Garza me dijo que estaban armando cargos por secuestro porque James me tuvo retenida, privación ilegal de la libertad, agresión tanto por lo que me hizo él como por el ataque a Amy, acoso por las vueltas en coche y las amenazas. Dijo que Rebecca había accedido a testificar también, aunque tuviera que arriesgar el dinero que le dieron por firmar el acuerdo. No quería que la familia de James afectara a más mujeres. Eso me hizo llorar porque estaba arriesgando todo por apoyarme. Al día siguiente, el detective regresó con más información. La mujer que había llegado a mi casa durante mi encierro se llamaba Liliana Sanderson y era una de las 4 víctimas anteriores que firmaron acuerdos con la familia de James. Ahora que todas sabían unas de otras, estaban apoyando a la policía. Liliana salió con James hace 6 años. Otra mujer llamada Carol estuvo con él hace 4. Después Rebecca hace 3. Y hubo otra entre Rebecca y yo, aunque no alcancé a oír bien el nombre. Todas tenían historias muy parecidas. Empezó con control y manipulaciones, luego vino la violencia física cada vez peor, después amenazas cuando querían irse, y al final, veían aparecer a los papás de James con un abogado y un cheque para callarlas. $50,000 solo por firmar unos papeles y desaparecer. El detective Garza puso sobre la mesa unas fotos, archivos del hospital mostrando huesos rotos y moretones, reportes de la policía que primero aparecieron y luego, quién sabe cómo, desaparecieron. También había estados de cuenta con transferencias grandes desde la cuenta del papá de James. Viendo todo junto, ya no cabía duda. Nuestras historias, pegadas como piezas de rompecabezas, dibujaban el panorama completo. No era solo que tuviera una relación tóxica, más bien era un patrón de violencia tapado con el dinero de la familia. James lastimaba mujeres y sus papás pagaban para esconderlo. Por primera vez de verdad creí que podía haber consecuencias reales, no solo un regañito o una multa que la familia pudiera cubrir, sino castigos que de plano lo mantuvieran lejos de mi hija y de mí. 3 días después de la audiencia, estaba con mi hija en la sala común del refugio, cuando de repente se activó la alarma. Madison llegó de volada y nos pidió a todas que nos apartáramos de las ventanas. A través del vidrio alcancé a ver el coche de James estacionándose justo frente al edificio. Según la orden de restricción, tenía que estar mínimo a 150 metros, pero ahí estaba. Madison ya había marcado al 911. James llegó a la puerta principal y empezó a golpearla con todo. Por suerte, la chapa reforzada aguantó. Gritaba que yo era su esposa, que tenía que salir, que le pertenecía y ningún juez podía cambiar eso. Todo quedó grabado en las cámaras de seguridad. Varias mujeres del refugio se llevaron a sus hijos a los cuartos de atrás, mientras yo me asomaba por la ventana con mi bebé, viendo a James perder la cabeza, pateando la puerta, pegando en el vidrio, diciendo amenazas de lo que iban a hacer si lograba entrar. Pero tal y como dijo Madison, el sistema del refugio funcionaba. En menos de 4 minutos ya estaban las patrullas afuera. Los policías llegaron con la mano en sus armas. James seguía gritando cuando lo agarraron de los brazos, forcejeando mientras lo empujaban contra su coche. Por la ventana vi cómo le pusieron las esposas. Seguía chillando que yo era su mujer, que le pertenecía, que no podían hacerle eso. Su voz ahora sonaba más triste y desesperada que agresiva. Esas mismas palabras, las que antes me helaban la sangre, ahora solo se me antojaban vacías, débiles. Se lo llevaron en la patrulla. Un policía entró a tomarle declaración a Madison y a mí.
Le conté todo lo que vi y escuché. El oficial fue apuntando cada cosa. Dijo que iban a acusar a James de violar la orden de restricción, un delito que podía mandarlo a la cárcel. Al día siguiente, Verity me llamó para contarme de la audiencia de fianza. Ashton Willis, el abogado de James, intentó que lo soltaran porque, según él, era un ciudadano ejemplar, sin antecedentes y cero riesgo de fuga. Pero la fiscalía sacó las pruebas. Fotos de mis moretones, los expedientes de Amy en el hospital, declaraciones de Rebecca y de otras víctimas. La jueza revisó todo y le negó la fianza. Dijo que James representaba un peligro real para la sociedad y con el dinero y contactos de su familia, había que cuidarse de que no huyera. Después de la audiencia, el detective Garza me avisó por teléfono que James iba a estar detenido al menos 30 días, mientras seguían con la investigación, tal vez más, dependiendo de lo que le imputaran. Esos 30 días fueron un respiro, sin andar volteando para todos lados ni checando cada coche que pasaba, sin despertar sobresaltada pensando si ya había descubierto dónde me escondía. 30 días para empezar a construir una nueva vida sin miedo pegado al cuerpo. Al día siguiente, Madison se sentó conmigo para ayudarme a llenar los papeles de ayuda de emergencia y de vales de despensa para comida, apoyo en efectivo para lo básico y seguro médico para mi hija y para mí. Me explicó todo con paciencia, uno por uno, y qué documentos necesitaba. Después me enseñó información de cursos para capacitarse en el trabajo, uno de facturación médica que se reunía 3 veces a la semana, otro de administración de oficinas y uno más de educación inicial. Todos te ofrecían cuidado de niños mientras tomabas clase, así que podía llevar a mi hija y ella iba a estar atendida mientras yo aprendía. Por primera vez desde el embarazo sentí que podía tener un futuro de verdad, no solo sobrevivir el día a día ni esconderme esperando que James no me encontrara, sino aprender algo útil y encontrar trabajo para mantenerme por mi cuenta. Elegí el curso de facturación médica porque empezaba la siguiente semana. Madison me ayudó a inscribirme y organizar el cuidado infantil. Me explicó que el refugio podía darme pases de camión para ir a mis clases, e incluso tenían un fondo para ropa de trabajo si lo necesitaba. Sentí que algo en mí cambiaba. No era exactamente esperanza, era más bien la sensación de que las cosas sí podían salir bien. Esa misma tarde, Verity fue al refugio con más papeles. Estaba preparando el divorcio y la custodia completa de mi hija, segura de que, con todo lo que había pasado, el juez iba a fallar a mi favor. Los cargos criminales contra James importaban mucho, igual que las pruebas de abuso y las demás víctimas hablando. Verity decía que seguramente ni siquiera le darían visitas sin supervisión, aunque no fuera a la cárcel. Tal vez solo visitas vigiladas, o de plano nada si podían probar que no era seguro para la niña. Todo el proceso iba a tomar meses, tal vez 1 año o más, pero cada día que pasaba con la separación legal sumaba a mi caso. Cada día viviendo sola, cada vez que iba al curso, cada sesión de terapia, toda señal de que yo podía ofrecerle estabilidad a mi hija, se iba directo al expediente como prueba de que yo era la mamá adecuada y James no. Verity me aconsejó guardar copia de todo, cada documento, anotar cada avance, tomar fotos de nuestra vida en el refugio y luego donde fuera que viviéramos, para demostrar que mi hija estaba bien y a salvo, lejos de él. La semana siguiente tuve mi primera cita de terapia. El refugio me canalizó con una psicóloga que atendía a sobrevivientes de violencia familiar. El consultorio era pequeño, tranquilo, con sillones cómodos y luz bajita. Me pidió que le contara mi historia, y una vez que empecé, todo se me vino encima. Cómo cambió James durante mi embarazo, los celos, el control, cómo golpeó a Amy, cómo me agarró del brazo, cómo me obligaba a regresar, las cámaras, los encierros, el miedo pegado siempre. Cuando terminé, la terapeuta me miró con calma y me dijo que nada de eso era mi culpa, que como reaccioné era lo normal en situaciones así, que hice todo lo necesario para protegerme y para cuidar a mi bebé. Me contó que el trauma te cambia el cerebro, que te hace estar en alerta todo el tiempo y esperar lo peor, aunque ya estés a salvo. Me avisó que las terapias serían pesadas porque tenía que revivir todo una y otra vez y hablar de lo más doloroso, pero así podría en verdad procesar lo que me pasó y no solo cargar con ello, que así volvería a sentirme segura. Quedamos de vernos 1 vez por semana. Salí de esa primera terapia rendida, pero al mismo tiempo sentí un alivio, como si, por fin, alguien me ayudara a cargar esto. 2 semanas después de que arrestaran a James, Rebecca fue a verme al refugio. Madison la registró como visita segura. Nos sentamos en la sala común y mi hija jugaba sobre una cobija entre nosotras. Rebecca me impresionó porque se veía distinta, menos asustada y, de algún modo, más fuerte. Lloramos recordando todo lo vivido. Me confesó que romper el acuerdo de confidencialidad le podía costar la indemnización, que los papás de James la estaban amenazando con demandas y que el abogado de ellos hasta le mandó cartas pidiéndole que dejara de ayudar a la policía. Pero Rebecca me dijo que ver a James tras las rejas valía la pena, que le daba paz saber que, ahora sí, él no podría hacerle daño a nadie más. Le agradecí que me hubiera salvado la vida, que si no se hubiera atrevido a contarme la verdad, quizá yo seguiría atrapada en esa casa o algo peor. Nos quedamos tomadas de la mano, llorando, mientras mi hija se acercaba gateando y hacía ruiditos. Rebecca preguntó si podría ir a verme más veces.
si podíamos seguir siendo amigas pese a todo. Le dije que sí, sin pensarlo, porque era la única que realmente entendía de lo que James era capaz y hasta dónde podían llegar sus papás para protegerlo. 3 semanas después de que escapé, Amy salió del hospital. Llegó al refugio en cuanto pudo caminar sin ayuda. Traía el brazo enyesado y moretones que apenas empezaban a sanarse, de esos que se ponen amarillos y verdes cuando ya van pasando. Madison le abrió la puerta y nos reunimos en la sala común. Amy aún se movía despacito, con cuidado, pero al verme soltó una sonrisa. Nos sentamos juntas en el sillón, y mi hija se acomodó en medio. La bebé estiró la manita y tocó el yeso de Amy, como reconociéndola. Amy me dijo que, si fuera necesario, lo volvería a hacer. Darme refugio cuando me fui de casa de James, avisar a la policía, hasta soportar el ataque, todo por ayudarme. Me dijo, eso es la verdadera amistad, estar ahí aunque sea difícil, aunque haya peligro. Le respondí que siempre le agradecería su valentía, que pudo haberme cerrado la puerta, pero arriesgó todo para que mi hija y yo pudiéramos escapar. Pasamos horas platicando y viendo a la bebé jugar, haciendo planes para cuando saliera del refugio. Amy me aseguró, si necesitas dónde quedarte, mi casa siempre está abierta. Un mes después de la audiencia me llamaron de fiscalía, porque querían que declarara ante el gran jurado, que decidiría si había pruebas suficientes para enjuiciar a James. El fiscal me explicó que este proceso era secreto. James ni su abogado estarían presentes, solo el jurado, el fiscal y yo. Acepté de inmediato. Necesitaba que James pagara por todo lo que hizo, no solo a mí, también a Rebecca, Liliana y las demás. Ese día, Verity fue al refugio para ayudarme a prepararme. Me explicó el tipo de preguntas que haría la fiscal y me enseñó cómo responder tranquila y clara, a concentrarme en los hechos y no dejarme llevar por las emociones. Tenía que ser fuerte al contar mi historia. Practicamos durante 2 horas. Me echó las preguntas más difíciles y me hizo contar todo una y otra vez hasta que pude hacerlo sin llorar y mi voz no temblaba, incluso al hablar de cuando me encerraron en la nursery, de las cámaras en el baño, de cuando James me sujetó el brazo. Acabé agotada, pero lista para decir la verdad y dejar que el jurado decidiera si él debía ser castigado. La audiencia fue en un cuartito con paredes de madera y unas sillas bien incómodas. 12 personas se sentaron en 2 filas frente a mí. La fiscal ocupaba una mesa llena de papeles y fotos que usó como pruebas. Yo traía un pañuelo en el regazo, pero no lloré. Verity estaba al fondo. Cuando volteé, me animó con un gesto de cabeza. La fiscal me pidió que dijera mi nombre en voz alta para que quedara registrado, y luego que describiera cómo era mi relación con James. Empecé contando la noche en que golpeó a Amy en una cena. Hablé del moretón en su cara, los colores morado y verde que le duraron semanas. Les expliqué cómo James me agarró el brazo mientras yo amamantaba a nuestra hija y los moretones que me dejó. La fiscal enseñó las fotos que tomó la policía y yo los fui identificando, una a una, y les conté cómo había pasado todo. Después preguntó cómo fue que logré irme. Hablé de cómo empacamos las cosas mientras él estaba inconsciente, que dejé el anillo en la cocina y una nota. La fiscal preguntó de la orden de restricción y le conté cómo la rompía cada rato. Pasaba cerca del departamento de Amy. Usaba teléfonos de amigos para mandarme mensajes donde me decía que yo era suya. Mostró al jurado las capturas de pantalla de esos mensajes, cada violación registrada con fecha y hora. Después tocó el tema de Rebecca. Les conté cómo me advirtió. Les mostré fotos de sus heridas. Hablaron del acuerdo de confidencialidad que le pagaron los papás de James y de la otra mujer que desapareció cuando trató de avisar a la siguiente novia. La fiscal presentó los reportes médicos y policíacos de Rebecca, costillas rotas, fractura en el ojo, todo documentado desde años atrás. Los del jurado se asomaban para ver mejor. Unos tomaban notas, otros solo veían las fotos sin decir palabra. Les conté cómo, el día que la orden de restricción venció, James se metió a la fuerza al departamento de Amy, que el abogado de él se había encargado de que la anularan apenas una hora antes, y cómo James amenazó a Rebecca si yo no salía con él. La fiscal enseñó la foto que alguien me envió donde se veía el coche de Rebecca, siendo seguido por otro carro justo detrás. Luego expliqué todo lo que viví estando retenida en la casa. James me quitó el teléfono y lo aventó por la ventana del carro. Cuando llegamos, Estelle me recibió sonriendo y James me soltó sus nuevas reglas. Nada de teléfono, ni computadora, ni salidas sin permiso. Después encontré cámaras escondidas por toda la casa, en el baño, en la recámara y hasta en la nursery donde dormía mi hija. La fiscal presentó los aparatos que recuperó la policía en el cateo y me pidió que identificara dónde estaban. En las fotos señalé los lugares exactos: baño, recámara, nursery. Los del jurado estaban evidentemente molestos. Una señora hasta se tapó la boca con la mano. Les conté acerca de las grabaciones. Recuerdo cómo James estaba al pendiente de absolutamente todo lo que decía, siempre atento a cada conversación. Descubrí el aparato escondido dentro de un peluche, y desde ahí empecé a tener muchísimo cuidado con lo que decía, midiendo cada palabra. La fiscal me preguntó por la visita del detective Garza, y le conté cómo James me preparó para decir exactamente lo que él quería, cómo estuvo parado a mi lado mientras yo repetía que todo estaba bien, aunque intenté pedir ayuda solo con la mirada, porque no me atrevía a decir nada más. Después relaté el día en que el detective Garza llegó con una orden de cateo, cómo revisaron todo,
y se llevaron varias pruebas. Más tarde, James me acorraló para preguntarme con furia y aliento alcohólico qué le había dicho a la policía, quedando tan cerca de pegarme otra vez. La fiscal quiso saber sobre Estelle, así que le conté de su vigilancia constante, sus comentarios sobre la lealtad familiar y sobre apoyar al marido, de cómo decía casualmente que esas lecciones ella ya las había aprendido años atrás, observándome todo el tiempo y trayéndome la comida, haciendo comentarios directos sobre que las esposas deben saber su lugar. Todo el testimonio duró 3 horas. La fiscal no dejó de preguntarme. Me mostró foto tras foto, documentos, registros médicos, denuncias, capturas de mensajes de texto. Al final ya tenía la voz ronca y me dolían las manos de tanto apretar el pañuelo, pero logré terminar sin quebrarme. La fiscal me dio las gracias y le dijo al gran jurado que iban a deliberar. Verity me acompañó hasta el pasillo y me dijo: «Lo hiciste muy bien. Tu testimonio fue claro y detallado. La evidencia fue contundente». 2 días después, Verity me llamó para contarme los resultados. El gran jurado imputó a James por varios delitos graves, como secuestro, agresión, acoso y privación ilegal de la libertad. Según la fiscal, era uno de los casos más sólidos que había visto, con pruebas contundentes, testimonios muy convincentes, varias víctimas con historias similares y un patrón clarísimo de violencia encubierto por el dinero familiar. Colgué el teléfono y me senté en la cama del refugio, viendo a mi hija dormir la siesta en su cuna. Observé su carita tranquila y, por primera vez desde que salí de casa, sentí que tal vez sí iban a haber justicia. Pero la siguiente semana llegaron retos nuevos. Una mujer desconocida llamó al refugio pidiendo por mí. Madison tomó el recado. La mujer dijo que llamaba de parte de Estelle y que quería hacerme una propuesta. Madison le aclaró que yo no tomaba llamadas, y aún así, la mujer insistió otras 3 veces más, pero Madison siempre la detuvo. Luego empezaron a llegar cartas de despachos de abogados con ofertas. Si yo retiraba los cargos, Estelle me daría $200,000, negociarían la custodia en privado y tendría que firmar un acuerdo para no contar nada del caso. Obviamente me negué enseguida y le pedí a Madison que registrara cada intento, cada llamada, cada carta, cada oferta. Verity me dijo que todo eso ayudaba, que seguían buscando intimidarme y querían comprar mi silencio, igual que lo hicieron con Rebecca, y que eso solo fortalecía nuestro caso. La fiscal agregó el cargo de manipulación de testigos contra Estelle. Madison me habló de un departamento disponible en el programa de transición, vivienda accesible para sobrevivientes de violencia, un depa de una recámara al otro lado de la ciudad, con renta subsidiada y servicios de apoyo. No lo pensé 2 veces y lo solicité. En unos días ya estaba aceptada. 2 semanas después de la audiencia con el gran jurado, Madison me ayudó a empacar lo poco que tenía. Algo de ropa, cosas de bebé donadas, una carriola de segunda, los peluches del refugio que mi hija adoraba. El departamento era pequeño, de una recámara, con una cocinita y una sala justita para un sillón, pero tenía chapa segura, sistema de alarma, encargado que conocía la situación y vecinos que se cuidaban entre sí. Lo amueblé con muebles usados, un sillón gastado pero resistente, una mesa que regalaron, una cuna que armé con ayuda de Madison. Nada combinaba. El sillón era café, la silla azul, la mesa de madera y las sillas de metal, pero todo era mío. Yo elegí cada cosa y la puse donde quise. James no tenía ni idea de dónde estaba, ni tenía ningún derecho sobre el lugar, así que por fin me sentí segura. Necesitaba ingresos y en el refugio me contactaron con un programa de empleo, captura de datos a distancia para una empresa que apoya a sobrevivientes de violencia doméstica, con horarios flexibles y la oportunidad de trabajar desde casa. El sueldo no era gran cosa, pero alcanzaba. Podía trabajar mientras mi hija dormía o jugaba. Me mandaron una laptop y credenciales. Empecé trabajando 4 horas diarias, ingresando datos de documentos escaneados. Era un trabajo sencillo, pero demandaba concentración. Mi primer sueldo cayó 2 semanas después, $280 por 20 horas, y se depositó directo en mi cuenta, a mi nombre. Me quedé viendo la cantidad en la pantalla y sentí que por fin ese dinero sí era mío, no de James ni de sus papás. Lo usé para hacer el súper, comprar pañales, fórmula y un conjunto de ropa para mi hija, que ya iba creciendo rapidísimo. Sentirme independiente era como un acto de rebeldía. Cada pago era la prueba de que podía salir adelante sola y darle todo a mi hija sin depender de James. Verity me llamó después con noticias sobre el caso. Ya había fecha para el juicio, en 4 meses, y me explicó que la fiscalía quería hacer todo muy bien, juntando pruebas, armando expedientes de todas las víctimas y asegurándose de que los cargos sí iban a proceder. Mientras tanto, la orden de restricción se amplió porque James seguía detenido por violar las condiciones de su libertad bajo fianza. Intentó contactarme a través de Estelle, quien llamó tanto a la cárcel como a mi número viejo, y al no lograr nada, trató también de ubicarme con Amy.
Todo eso fue documentado por la fiscal y sumaba a su caso. Verity me contó que la abogada de James estaba ya bastante desesperada, buscando negociar, pero la fiscalía todavía no tenía interés porque querían que James entendiera lo grave de todo lo que hizo. El detective Garza me pidió vernos en una cafetería cerca de mi nuevo departamento. Llevaba una carpeta gorda llena de documentos, pidió 2 cafés y nos sentamos en una mesa apartada. Me contó que durante la investigación encontraron nuevas pruebas y registros que databan de antes de que el papá de James muriera, reportes policíacos de otras ciudades, acuerdos pagados a mujeres que habían acusado al papá de James de agresión. El patrón ya llevaba más de 30 años. El papá de James usaba las mismas mañas. Aislaba a las mujeres, las controlaba, las lastimaba y hasta les soltaba dinero cuando querían irse. Estelle fue de las primeras en sufrirlo. Se casó muy joven y él le rompió el brazo 2 veces y hasta le provocó una conmoción cerebral. Pero ella nunca se fue. Al contrario, en vez de escapar, aprendió a protegerlo, a ayudarlo a tapar la violencia y a cuidar la reputación de la familia a toda costa. Cuando el papá de James murió, esa lealtad se la pasó a James y empezó a justificar lo que hacía. Incluso me ayudaba a controlar mis reacciones. Acabó siendo más cómplice que víctima. El detective Garza me aclaró que saber todo esto no justificaba sus acciones, pero sí ayudaba a entender por qué defendía tanto a James, por qué era capaz de pagarle a las víctimas y amenazar a los testigos. Aprendió de su propio agresor que la reputación familiar era más importante que la verdad. Le di las gracias al detective Garza por decírmelo. Entender el ciclo no hizo que la perdonara, pero sí me ayudó a ver que James no era violento por casualidad. Era algo que había aprendido, un patrón que pasaba de una generación a otra. Madison me habló de un grupo de apoyo que se juntaba todos los jueves en la tarde en el centro comunitario. Eran mujeres que habían sobrevivido a la violencia en su casa, y ahí compartían sus historias y recursos. Me dijo que quizá, si iba, podría sentirme menos sola. Estaba hecha un manojo de nervios la primera vez que fui. Llevé a mi hija en su carriola. Las sillas estaban en círculo y ya había 8 mujeres, de 20 y tantos hasta 60 años. Algunas iban con hijos, otras solas. La facilitadora me sonrió, me explicó las reglas. Todo era confidencial y nadie tenía que hablar si no quería. Y luego nos fuimos presentando. Yo solo dije mi nombre y les conté que hacía 6 semanas había dejado a mi esposo y que él estaba en la cárcel esperando juicio. Una de las mujeres me apretó la mano y otra me miró, asintiendo con empatía. Ellas empezaron a compartir sus historias. Algunas llevaban años en recuperación, viviendo solas, trabajando, cuidando a sus hijos en paz, mientras que otras apenas comenzaban a ser libres, todavía con miedo de los ruidos fuertes, volteando a ver quién las seguía. Una habló sobre cómo su ex la fue controlando cada vez más, otra de la primera vez que le pegaron. Lo que contaban se parecía mucho a mi historia. Lo mismo, puro aislamiento, control, violencia, amenazas. Escucharlas me hizo sentir menos sola, menos loca, menos exagerada, menos dramática. De verdad me entendían. Había mujeres ahí que ya llevaban años del otro lado y hablaban de volver a confiar, de sentirse seguras y de reconstruir su vida. Me dieron la esperanza de que el miedo algún día se iría, de que algún día dejaría de despertarme en medio de un ataque de pánico, hasta de que, quizás, podría confiar en alguien más. Cuando a mi hija le tocó su chequeo de 6 meses en el consultorio cerca del DEPA, la llevé en brazos y me registré en la recepción. La enfermera nos llamó, la pesó, la midió, checó reflejos y desarrollo. Luego entró la pediatra, súper sonriente. La revisó bien. Le escuchó corazón y pulmones. Le vio oídos y garganta. Y después se puso a escribir en el expediente. Me dijo que mi hija se veía mucho más sana, que estaba alcanzando todos los hitos de desarrollo, que su peso era el adecuado. Me preguntó si algo había cambiado en casa. Le conté que nos habíamos mudado a un lugar más seguro y que su papá ya no estaba en la foto. La pediatra asintió. Me dijo que los bebés sienten el estrés que hay en el ambiente y que seguro mi hija antes percibía la tensión aunque no entendiera qué pasaba, que los niños crecen mejor en un hogar tranquilo y estable. Miré a mi hija ahí en la camilla. Balbuceaba y jugaba con el papel. Le sonreía a la doctora. Era otra. Nada que ver con la bebé inquieta y tensa de hace unos meses. Saber que estaba bien hacía que valiera la pena cada decisión dura, cada momento de miedo, cada sacrificio, cada lucha. Lo importante era que ella estuviera sana y a salvo. Una tarde, mientras preparaba la cena, Rebeca me marcó toda emocionada porque consiguió trabajo en una organización sin fines de lucro. Ayudan a mujeres que han pasado por violencia doméstica para que entiendan cómo funciona el sistema legal. Las acompañan en los tribunales, les explican el proceso, sus derechos y las conectan con abogadas y recursos. Rebeca me contó que usar su experiencia para guiar a otras le ayudaba a sanar, que convertir su trauma en propósito le daba sentido. Me dijo que veía a mujeres que estaban igual de perdidas y asustadas que ella hace un año, enfrentándose a agresores con dinero y abogados, sin tener idea de cómo protegerse. Ahora ella podía acompañarlas, explicarles cómo funciona todo, prevenirlas sobre las trampas que usan los agresores y estar con ellas en el proceso. Me animó a pensar en trabajar en acompañamiento cuando estuviera lista, que ayudar a otras mujeres como nosotras es poderoso y que darle sentido al dolor cambia todo. Le dije que lo iba a pensar, que por ahora solo quería estar estable, pero que quizá en el futuro podría hacerlo.
Un día, ya entrada la tarde, me marcó Verity con voz seria. Me contó que la fiscal había hecho una oferta a James, un acuerdo de culpabilidad de 15 años de cárcel a cambio de que aceptara todos los cargos y renunciara para siempre a sus derechos de custodia. 15 años. James estaría encerrado hasta que mi hija fuera adolescente. Se perdería toda su infancia. Ella ni lo recordaría ni crecería con miedo de él. Renunciar a la custodia era dejarla completamente fuera de su alcance, sin riesgo de visitas ni de que intentara buscarla. Pero había otra opción: irnos a juicio, arriesgarnos con el jurado, tal vez conseguir más años de condena o tal vez menos, incluso el riesgo de que le dejaran ver a la niña. Era aceptar la seguridad de 15 años o jugárnosla en el juicio. Verity me dijo que tenía tiempo para pensarlo, que la fiscalía esperaría mi decisión, que al final era cosa mía. Me senté en el sillón con el celular en la mano, viendo a mi hija jugar en el piso con sus bloques. La veía apilarlos, tirarlos y reírse cuando se caían. 15 años de tranquilidad, 15 años para construir una vida sin miedo, 15 años antes de preocuparme otra vez. Pensé en el juicio, dar la cara, contar todo en público, ver a James sentado ahí mirándome, correr el riesgo de que el jurado le creyera y saliera antes. Volví a ver a mi hija y supe que ella era mi todo, lo más importante en mi mundo, y que asegurarle 15 años de tranquilidad valía más que arriesgarme por 20. Al día siguiente llamé a Verity y le dije que aceptaba el acuerdo. Me preguntó si estaba segura, y viendo a mi hija jugar en el suelo con los bloques, le respondí que sí. 15 años de certeza era mucho mejor que arriesgarme a un juicio donde cualquier cosa podía pasar. Verity me dijo que iba a contactar a la fiscal y que ella se encargaría de organizar la audiencia para aceptar el acuerdo. 3 semanas después, estaba sentada en la sala del tribunal, con Amy de un lado y Rebecca del otro. Detrás de nosotras se sentaron 2 mujeres que no conocía. Eran sobrevivientes que se animaron a presentarse después de escuchar sobre el caso. James estaba parado junto a la mesa de la defensa, vestido con el uniforme naranja y las manos esposadas al frente. El juez le pidió que respondiera a cada cargo, o sea, tenía que admitir en voz alta todo lo que había hecho. Al escucharlo decir que me había secuestrado, que le hizo daño a Amy y a mí, que acosó a Rebecca y rompió el acuerdo de confidencialidad, su voz me sonó vacía, como si solo estuviera leyendo la lista del súper, sin ni una pizca de arrepentimiento. Sentí la mano de Amy apretando la mía, y yo le apreté la suya también. La fiscal comenzó a hacerle preguntas bien concretas, obligándolo a dar detalles de cada incidente. James contestaba todo como si fuera un trámite, y en ese momento supe que lo único que buscaba era evitar una condena más larga, no porque en verdad sintiera culpa. Cuando terminó de aceptar los hechos, la jueza me preguntó si quería hacer una declaración antes de dictar la sentencia. Me levanté y me acerqué al micrófono que ponen para las víctimas. Fue la primera vez que miré a James desde que entré, y le dije a la jueza que mi hija merecía crecer sin miedo, tener una mamá fuerte y estable, que 15 años eran suficientes para que, ya de grande, ella decidiera si quería volver a tener contacto con él. Volví a mi asiento y la jueza asintió. Aprobó el acuerdo y condenó a James a 15 años en una prisión estatal, sin posibilidad de libertad anticipada. Además, dejó bien claro que admiraba el valor de las sobrevivientes que se presentaron y que en su tribunal la violencia doméstica era intolerable. 2 agentes se acercaron para llevárselo. Antes de salir, James volteó a verme una vez más, pero yo ya me estaba poniendo de pie para irme, porque había entendido que él ya no era el centro de mi vida. Mi hija me esperaba con la niñera y yo necesitaba regresar a ella. En las semanas siguientes, Verity terminó el divorcio, que ya incluía el acuerdo de custodia. James perdió sus derechos como papá para siempre, así que nunca podrá pedir visitas ni intentar regresar a la vida de mi hija. Los gastos legales sumaron más de $20,000, algo que me parecía imposible, hasta que Verity me avisó que había un fondo para sobrevivientes de violencia doméstica que cubrió la mayor parte. Yo solo tuve que pagar $3,000, en un plan de pagos de $200 por mes. Me iba a llevar más de un año, pero era manejable con mi trabajo en el refugio. Más o menos en esa época, Verity me contó que a Estelle le iban a imputar cargos de conspiración e intimidación de testigos. La fiscalía tenía pruebas de que ella estuvo al tanto del acoso a Rebecca y que ayudó a planear varias cosas junto con James. Estelle aceptó un acuerdo que le permitió quedar solo con 2 años de libertad condicional y una orden de restricción para que no pudiera acercarse ni a mí ni a mi hija. Verity mencionó también que Estelle estaba vendiendo la casa de la familia para poder pagar sus propios gastos legales, y yo no sentí más que alivio. Mi hija nunca tendría que convivir con esa influencia tan tóxica, ni escuchar las disculpas de Estelle por el comportamiento de James. 6 meses después de la sentencia de James, por fin logré mudarme a mi propio departamento, fuera del programa de transición. Ya tenía trabajo de tiempo completo en una oficina donde ofrecían prestaciones y apoyo para el cuidado de mi hija, así que pude juntar suficiente dinero para el depósito y la primera renta. Amy me ayudó a mudar los muebles que me regalaron y varias cosas de segunda mano al pequeño departamento de 2 cuartos. Esa noche pedimos pizza y nos sentamos a comer en el suelo de la sala todavía vacía, mientras mi hija gateaba entre nosotras. Se paró apoyándose en la pared y dio 3 pasitos tambaleándose hasta donde estaba Amy antes de sentarse de golpe en el piso. Nosotras 2 aplaudimos y mi hija se rió, echando
palmas. Era la primera vez que caminaba, y me emocionó un montón que Amy estuviera ahí para verlo. Por fin tenía un lugar solo para nosotras, con mi nombre en el contrato, mis cosas dentro, y mi hija dando sus primeros pasos en lo que ahora era nuestro hogar. Nadie más podía arrebatárnoslo ni usarlo para manipularme. A los pocos meses de empezar en el trabajo de tiempo completo, me inscribí a clases en la uni, buscando titularme como trabajadora social. Yo quería ayudar a otras mujeres a salir de situaciones como la mía, ser esa persona que realmente entiende cómo se sienten, porque lo viví en carne propia. El horario era matado, trabajaba de día, iba a clases 2 noches a la semana y el resto del tiempo me dedicaba a ser mamá. Pero al fin sentía que estaba construyendo un futuro diferente, uno donde ya no solo sobrevivía, ahora vivía con un propósito y perseguía mis propias metas, no las que James me imponía. Mi hija empezó a ir a la guardería en el centro infantil de la universidad, lo cual me hizo la vida mucho más fácil. Mientras ella jugaba con otros niños, yo tomaba clases sobre cómo atender el trauma y acompañar procesos legales. Un sábado, Rebecca me marcó y me preguntó si quería ser voluntaria en el refugio para mujeres víctimas de violencia, donde ahora trabajaba Madison. Me contó que va una vez a la semana para ayudar a las recién llegadas a entender los procesos legales y saber sus opciones. Acepté y fuimos juntas ese mismo fin de semana. Madison nos presentó a 3 mujeres que acababan de dejar a sus parejas violentas, y nos quedamos toda la tarde platicando sobre cómo pedir órdenes de protección, arreglar la custodia y hacer planes de seguridad. Una de ellas preguntó cuánto tiempo tardaba uno en dejar de tener miedo, y yo le contesté con total honestidad que sigo teniendo días difíciles, pero que cada vez son menos. Compartir mi historia con mujeres que pasaban por lo mismo que yo viví un año antes era doloroso, pero también me ayudaba a sanar, y pude ver en sus ojos que el saber que yo sobreviví les daba esperanza de lograrlo también. Quedé con Rebecca para ir a ayudar juntas cada 2 sábados, y Madison nos dijo que justo el refugio necesita gente como nosotras, que entienda de verdad a las residentes. El primer cumpleaños de mi hija llegó en un día de primavera, con ese calorcito delicioso, y le hice una fiesta pequeña en el depa. Amy llegó desde temprano para ayudar con los adornos y los globos. Rebecca trajo un pastel hecho por ella. Verity pasó un momento entre audiencias en el tribunal y me llevó un regalito envuelto. El detective Garza se apareció con su esposa y un peluche que mi hija abrazó con todo. Madison llevó flores y estuvo un rato antes de regresar al trabajo al refugio. Llegaron 3 amigas de mi grupo de apoyo, cada una con su hijo, y el depa se llenó de risas, ruido y pura buena vibra. Vi a mi hija llenarse la cara de pastel mientras todos le cantaban Las Mañanitas, y volteé para ver a toda esa gente que nos apoyó en los peores momentos. La comunidad que se formó alrededor de mi crisis y que nunca me soltó, estaba ahí, celebrando conmigo este momento tan especial. Mi hija iba a crecer rodeada de esa gente, aprendiendo lo que significa el apoyo real y la amistad de verdad. Para ese entonces, ya casi podía dormir toda la noche sin despertarme por pesadillas. Escuchaba ruidos inesperados, como una puerta que se azotaba o pasos en el pasillo, pero ya no entraba en pánico pensando que James venía a buscarnos. Esa necesidad de checar las cerraduras una y otra vez y de asustarme con cualquier sombra, poco a poco se estaba yendo. Mi terapeuta me decía que iba avanzando muchísimo, que ya estaba sanando heridas y construyendo una vida mucho más tranquila. Todavía, hay noches en las que me despierto sobresaltada, pero ahora sé cómo calmarme y volver a dormir, en vez de quedarme toda la madrugada en vela. Mi hija dormía tranquila en su propio cuarto, y yo podía descansar con la tranquilidad de que las dos estábamos seguras. Claro que el miedo no desapareció de un día para otro, pero ya no era el que mandaba en mi vida. Unos meses después, Amy me echó la mano para empacar todo lo que necesitábamos para un finde en la playa, a solo 2 horas de aquí. Mientras yo llenaba el coche con los juguetes y botanas de mi hija, Amy checaba que no dejáramos nada. El camino lo hicimos con las ventanas abiertas y la música a todo lo que daba, y yo solo quería voltear una y otra vez para ver a mi hija siempre con esa sonrisa en su sillita. La playa era pequeña y súper tranquila, con apenas unas familias por aquí y por allá. Pusimos una manta en la arena y mi hija, en cuanto pudo, empezó a jugar feliz, tomando puñitos de arena y riéndose porque se le escurría por los dedos. Amy y yo tratamos de hacer un castillo de arena medio chueco, que mi hija derribó 1000 veces cagada de risa. Luego nos fuimos caminando por la orilla para buscar conchitas, y me di cuenta de que no estaba revisando el celular a cada rato, ni mirando todo el tiempo por si alguien me seguía. Nadie sabía dónde estábamos, nadie me estaba vigilando ni me pedía explicaciones. Por fin podía estar ahí, solo disfrutar con mi hija y mi mejor amiga, y esa sensación de libertad me hizo sentirme ligera como hace mucho no me sentía. Comimos unos sándwiches viendo el mar y nos quedamos hasta el atardecer. Cuando mi hija se quedó dormida sobre mi hombro, me di cuenta de que nunca había vivido un fin de semana así, tan simple y tan mío. 2 años después, crucé el escenario con toga y birrete negro para recibir mi título de técnica en trabajo social. Mi hija, en primera fila con su vestidito rosa, no paraba de aplaudir y de gritarme. Amy, a su lado, grababa todo con el celular y tenía los ojos llenos de lágrimas. Le di la mano al rector, levanté mi diploma bien alto y al ver a esa pequeña gran familia que me ayudó a llegar hasta ahí, sentí un orgullo inmenso.
sabiendo que el mes siguiente iba a empezar a trabajar en una organización que apoya a sobrevivientes de abuso, a moverse en el sistema legal y encontrar ayudas. Mi depa era chiquito, pero era mío, con mi nombre en el contrato y cerrojos que yo controlaba. Tenía amigas y amigos que siempre respondían cuando los necesitaba, y una hija que iba a crecer viendo cómo salgo adelante y construyo algo a mi manera. El futuro no era perfecto y siempre habría días difíciles, pero ahora mi vida era realmente mía. Así acabó mi historia. Pero sé que más de uno de ustedes tiene algo muy diferente que decir. Cuéntenmelo en los comentarios. Los voy a estar leyendo.